Estamos en un nuevo ciclo de noticias de Azul con Eduardo Agüero Mielguerri, quien más sabe de historia, quien más sabe de lo que es Azul, de los personajes de Azul, ¿o no? Y hay muchos personajes para conocer en la ciudad y ya llevo casi 25 años investigando y sobre la historia de la ciudad y bueno, justamente el cementerio es uno de los lugares donde más historia podemos encontrar. Decimos que es escritor, que es historiador, pero que es conocedor también, ¿no? Y que está en muchos proyectos. ¿Cuál es el proyecto actual que estás trabajando? Bueno, además de estar justamente en Ellas y Ellos estuvieron, que sale por Noticias de Azul, trabajando justamente en la historia del automovilismo en Azul, trabajando con Horacio Silva, y la historia del Colegio de Martilleros, que es un proyecto que si Dios quiere ya para octubre estará terminado. Cementerio. Es un lugar que verdaderamente tiene muchísima historia azuleña. Toda la historia de la ciudad está acá prácticamente. Desde 1856 que aparecen los primeros registros de este cementerio, que no es el primero de la ciudad, es el segundo. El primero realmente estaba en torno a la iglesia, la actual catedral, que en ese momento era una iglesia, una capilla rancho allá por 1832. ¿Frente a la plaza? Exacto, las primeras sepulturas se hicieron ahí. Wow. Y a ver, primero porque cuando se venía al pueblo nadie pensaba en morirse, entonces el cementerio era lo menos deseado. Y se sepultaba generalmente en lo que se conocía como camposanto. En ese camposanto estaba alrededor de la iglesia. Cuando empezaron a haber muchos fallecidos, se tuvo que crear justamente un lugar acorde y más o menos se estima que para 1850 ya el cementerio en esta ubicación ya estaba. Esta zona se estima, aparece el primer ordenamiento en 1856. Se traza una cruz latina, si tuviéramos la oportunidad de sobrevolarlo, podríamos hacerlo con un dron perfectamente, si tuviéramos la oportunidad de sobrevolar el cementerio en este momento, veríamos que la callejuela por la que vamos transitando es el crucero. Y en esa cruz latina se dividía en 4 sectores. Tenías un sector para las bóvedas y demás, toda la parte central, y después tenías sectores en tierra y toda una parte de nichos. Después el cementerio fue quedando chico y se fueron incorporando otras parcelas. En el año 38, Francisco Salamone extiende prácticamente una manzana hacia adelante el cementerio y construye la portada que hoy por hoy conocemos. Bueno, esta es la parte, estamos entrando a lo que es el cementerio de los disidentes. Cortado el pasto está, hay que decir que bueno, por lo menos el pasto corto está diezmado en algunos lugares. Verdaderamente le han robado muchas placas, no sé si te has enterado, pero en estos días se dio a conocer que le dieron 1 año y 6 meses de prisión a Perrone y Agüero, que no es nada de la familia. Que no es nada tuyo. Nada. Bueno, que los encontraron robando placas en el año 2022, placas de bronce, y ojalá que se devuelvan a los familiares. Sí, a ver, nosotros esta parte del sector de los disidentes es justamente... ¿Por qué de los disidentes? Porque en algún momento la Iglesia Católica no quería que se sepultara dentro del cementerio por donde veníamos transitando, se sepultaran personas que no fueran católicas, que fueran de otra religión o, por ejemplo, que fueran suicidas. ¿Sí? O sea, entonces, que las personas que se suicidaban venían a este sector. Bien, hay que aclarar esto. No significa que hoy por hoy los que están sepultados acá no hayan sido católicos o se hayan suicidado, porque esto ya después se abrió y funciona como el resto del cementerio. ¿Sí? Ese es el inicio. Que te diga la causa de la muerte, ¿sí? Es una curiosidad. Falleció ahogado. Es un espacio acotado y que obviamente con el paso del tiempo se fue, ¿no? Claro, se quedó lleno, digamos, quedó colmado como prácticamente todo el cementerio. Que creo yo que la lógica sería hoy por hoy cortar por lo menos en algún sector las inhumaciones y convertirlo en lo que es verdaderamente un museo a cielo abierto. Porque tenés prácticamente toda la ciudad se ve reflejada acá. Si vas mirando, tenés apellidos y decís, acá está Viña, acá está Piazza, acá está fulano. Entonces tenés toda una ciudad contada desde este lugar. Para nosotros refleja mucho de lo local. Y mucha gente viene y no lo puede creer. Exacto. Yo he presenciado muchísimas veces turistas, pero fascinados sacando fotografías por todos lados. Bien, la Municipalidad de Azul y el pueblo le hicieran tremendo homenaje, que Augusto Roca en su libro lo cuenta de una manera extraordinaria, pero vemos hoy por hoy que hasta las letras de la dedicatoria se han robado y no queda ni una placa de las que supo tener, ¿sí? Pero bueno, la historia de... Dice el pueblo azul. Exacto. María Gómez de Enciso fue una mujer que, tras quedar viuda y perder a sus 2 hijos, se dedicó a la caridad y fue una de las cabezas principales de lo que fue
el Hogar Sagrado Corazón, fue una de las impulsoras también del Colegio San Antonio, también estuvo o intervino en algún momento con la idea del asilo de ancianos, así que es una de esas tantas damas que a principios de siglo marcaron también nuestra comunidad. Para que el pueblo le haya dedicado semejante homenaje, te da la idea. Deberíamos conocerla mejor. Deberíamos conocerla mucho más. ¿Ocurre? Sinceramente no lo sé, muchos de los a probar? ¿Crees? Por la duda. Nos sacamos la duda. A ver si funciona. Bueno, no, justo ese no, porque está roto. Vamos a buscar otro. A ver, pará, en el 26 del 900... Pero mirá lo que justo fuiste derecho a una muy puntual. Eufemia. Pero lee lo que dice la placa. Fue víctima en el cumplimiento de su deber el 26 de noviembre de 1906 a la edad de 76 años. Una persona grande para la edad. Porque, sí. Pero de esa leyenda, la idea de qué trabajo tenía este hombre. ¿Qué te parece que fue? Para morir en el cumplimiento del deber. Y, militar. Militar, policía o algo por el estilo. No, era el presidente del Consejo Deliberante. Wow. Lo mataron en pleno recinto. En ese momento, Carlos Vega Belgrano... actual, se muere solo. Se muere solo, ¿no? De los disidentes. No necesita disparo. Bueno, en ese momento era comisionado de Azul, el nieto del general Belgrano, Carlos Vega Belgrano, y él era el presidente del Consejo Deliberante. Se armó un tiroteo en el recinto. Ay, sí. Y fue víctima él y otras personas más. Y al lado, que lamentablemente no quedó ninguna placa, está la sepultura de quien fuera Rosa Ávila, fue consignatario de Hacienda y demás, y su hermano Pacomio de alguna manera pasó a la historia por una célebre visteada, un duelo a cuchillos, que era un poco actuado, con Julián Andrade, que era el compañero de Juan Moreira. Lo que es la historia, tenemos una historia muy rica. Absolutamente. Impresionante. Y prácticamente tumba tras tumba te van contando un aspecto de nuestra ciudad, te van contando cómo se fue desarrollando Azul y podríamos decir, cuántas vueltas tuvo en sí la ciudad, ¿sí? Este es don Matías Miñana, un militar. ¿De la calle? El de la calle, exactamente, era Matías Barragán y Miñana, fue un comandante de nuestra ciudad. Y tenía el Fortín Miñana, gastó toda su fortuna en defensa del pueblo, al punto tal que no pudo ni pagarse el nicho, ni siquiera la familia, y fue la municipalidad la que le termina dando el nicho para que pueda ser sepultado. Lo que nosotros recorrimos primero, el primer tramo, eso se lo agregó Salamone en el 38. Sí. O sea que eso creció en el año 38 para adelante. Y con los años, después también, ya para los años 50, 60, ya estaba la parte de atrás, que es donde, bueno, por ejemplo, hoy por hoy está sepultado el exintendente Rubén César de Paula, bueno, otros, exacto, obviamente más contemporáneos, ¿no? ¿Te han ofrecido, de alguna manera, contarle a todos los visitantes azuleños que vienen a Azul, de contar nuestra historia, de poder que no se pierda, digamos, esta historia? No, yo lo hago de manera particular, tengo talleres que doy en la Biblioteca Cáneva, también en la Facultad de Derecho. Y bueno, algunas de las salidas que hacemos son justamente al cementerio y demás, pero no, para la municipalidad y de manera privada tampoco, solamente por iniciativa mía. En realidad lo que te quería mostrar, tenés la bóveda más antigua, por lo menos la que está fechada como más antigua, que es el año 1862. No, pero porque los herederos se han ocupado de mantenerla dentro de lo posible y bueno, así está todavía en pie. Pero bueno, él fue el fundador del molino harinero de nuestra ciudad, fue uno de los pioneros previo, podríamos decir, a los industriales Piazza. Bueno, acá tenés la sepultura de Blas Ders. Nada. Bueno, totalmente dañada, queda el mármol solamente del frente. Este fue el otro fundador del molino harinero, donde hoy está la guarnición militar. A ver, el que hablábamos recién, Marcelino Rivier, el fundador del molino harinero, donde estaba hasta hace algunos años la papelera. Y después hay símbolos masónicos, hay al por mayor, tenés un circuito enorme. Y si prestás atención vas a ver cómo hay chicos recorriendo y te das cuenta que están o investigando o están obviamente viendo, deben ser estudiantes por las formas en que se mueven. Y la otra cosa que tiene, justamente se lo usa como una calle más de la ciudad, cortan camino por acá. Yo he hecho recorridos y de los cuales a las 5 de la tarde vos ves a los chicos que han salido de alguna escuela y cruzan por acá. Es parte de su ciudad, digamos, es parte de su barrio. Esta es las sepulturas de las hermanas del Buen Pastor. Muchas de las religiosas están sepultadas acá. Esto lo hizo Franchi, que son justamente los mismos hacedores de la capilla del Buen Pastor. Lo han visto. Y acá también hay las primeras hermanas que fallecieron, que quedaron en este sector. Es impresionante.
¿Se estudia, se lee la historia azuleña en los colegios de Azul? En algunos grupos sí, hay muchos entusiastas que sí, no en todas las escuelas, o lo que se cuenta es bastante corto, bastante breve. Afortunadamente los talleres que voy dando han tenido buena repercusión. Hemos hecho algunas cosas también con Carla Lanari con el tema de fotografía. Es una manera de ir llegando. Hay mucha gente que se suma, ya a esta altura calculo que han pasado más de 300 personas por los talleres y es una manera de a poquito de ir sembrando conciencia. Obviamente que no es algo que se logre de un día para otro. Como digo siempre, de nada sirve guardado en el disco rígido de una computadora o un borrador en papel en un cajón. Si esa información no se difunde, es letra muerta. Que muchas veces hay pilas de investigaciones que por distintas razones no salen a la luz. En mi caso siempre he hecho todo lo posible, muchas veces lo he logrado y otras veces estoy todavía, te diría, a la espera de lograr publicaciones. La Municipalidad de Azul, el capitán. Mismo caso que el que hablábamos hoy de Matías Miñana. La municipalidad también le paga la sepultura por una cuestión de recursos y demás, ¿sí? Este fue también un gran personaje de la historia local y que verdaderamente sería interesante rescatar mucho más su historia, ¿no? Acá tenés 6 de las víctimas, toda la familia Banks, el peón Gaitán. ¿Queda alguien de su familia? Descendientes sí quedan, indirectamente, ¿sí? Hay gente en Olavarría, ¿sí? De la familia Gainza, que era la esposa de Banks, y los hijos, que se cambiaron el apellido y quedaron allá. Bueno, acá terminaba el cementerio viejo. O sea, desde antes de lo de Salamone hasta acá terminaba el cementerio. Acá terminaba el cementerio. Esta fue la parte del cementerio original, hasta lo que recorrimos. Y esto ya se hizo después de los 40, 50. Se empezó a planificar la extensión. Los terrenos estaban vacíos y se empezaron a agregar sepulturas o empezó a ampliarse despacio. No se consiguieron los lotes de movida. De las tierras. Exacto, todas las tierras hasta el fondo no se consiguieron de movida. Es enorme. Sí, son varias hectáreas. Nada más que no tomamos dimensiones. Y es raro que está tan céntrico. Bueno, a ver, cuando hablamos del cementerio, cuando empezamos el relato al principio, hablamos de un cementerio creado en 1856 o 50 más o menos, ¿sí? Esto era campo, eran las afueras de la ciudad, indudablemente estaba muy lejos de Azul. Cuando éramos chicos nos traían a hacer un recorrido por esta zona. Bueno. O sea, yo recuerdo ser chiquita y haber venido acá a ver a Aurorita. Aurorita, insisto, un personaje que depende de la fe de cada uno. Vos verás la cantidad infinita de placas que tiene y no son placas de una época puntual, son placas hasta nuestros días prácticamente, con el agradecimiento. O sea, indudablemente para estas 2021, personas, mira. Sí, para todas las personas que han puesto una placa, indudablemente Aurorita de alguna u otra manera fue la hacedora de algún milagro o destrabó alguna cuestión o como fuera, ¿no? Bueno, esta es la sepultura de uno de los... Está bastante impecable. Sí, es uno de los intendentes más recordados que haya tenido nuestra ciudad. La verdad es que, bueno, hoy por hoy las generaciones más nuevas por ahí no lo recuerdan, pero indudablemente para nuestra generación, sí. Polilla de Paula marcó toda una época. Fue una forma de hacer política también. Totalmente, una forma también de ser una persona humilde, muy simple y que justamente llegaba a los vecinos de una manera totalmente distinta a lo que habían sido políticos hasta el momento, otros políticos. ¿Cómo te pueden encontrar para aquellos que quieran hacer un recorrido, conocer la historia de Azul? Conocer a los personajes del Azul. Del Azul, como me gusta hacerlo en internet. A ver, a través de las redes sociales, en Facebook, Eduardo Agüero Mielguerri, si no puede ser a través de mi blog, historiasypersonajasdelazul.blogspot.com. Bueno, ahí en las redes sociales, en el Facebook tienen mi teléfono inclusive. Me encanta todas las historias que se puedan ir sumando. Yo creo que ni siquiera tenemos escrito el 1% de la historia de Azul. Y hay muchos personajes interesantísimos para descubrir, muchos que ya han sido descubiertos y otros tantos y muchos más que están por descubrirse, ¿no? Eduardo, te agradecemos muchísimo. Un placer. Bueno, el agradecido soy yo y ojalá que podamos recorrer dentro de algunos años este sitio y verdaderamente esté como lo pensamos hoy, ¿no? Con un montón de cambios y sea
la pequeña Recoleta de Azul.